Muy amable. Muy bien. Yo tengo un tema también, pero antes, los que no me conocen, yo no soy médico, yo soy químico. Y precisamente vamos a hablar algunos aspectos de la química, sobre todo algo que es el calcio y es un tema normal. Un médico eh, se reconoce como mal médico si un paciente de una femenino por encima de los 40 años sale de la consulta del médico y el médico no le recomendó calcio, porque es eso, o el ginecólogo, o el internista, o el endocrinólogo y vitamina D, y eso se considera que no está bien. Ahora, el calcio es un elemento indispensable para la salud, pero hay ciertos aspectos de la química que tenemos que entender porque el calcio no es siempre calcio como nosotros lo conocemos, sobre todo cuando intervienen los seres vivos. Y el tema podría ser cuánto calcio en realidad necesitamos. Eso es, como lo hemos dicho aquí, es individual y depende de varios factores. Sin embargo, en algunos casos, la posibilidad de manejar eh, el calcio y otros elementos es mejor cuando la persona más joven, cuando es más joven. Entre más pequeño es, cuando niños como bebés pueden manejar, le podemos dar calcio, le podemos no dar calcio y él no va a tener problemas de descalcificación. A medida que aumentamos en edad, parece que los mecanismos o las posibilidades, los caminos para llegar a los niveles de nutrientes no son tan sencillos, algunos quedan bloqueados, algunos no funcionan muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el aspecto de transmutaciones biológicas. ¿Lo tenemos? Transmutaciones biológicas significa que los seres vivos son capaces de hacer cosas que normalmente no podemos hacer en el laboratorio. Es decir, eh, los microorganismos, los eh, organismos unicelulares, pluricelulares, tienen la capacidad de intervenir en la estructura atómica. Lo que nosotros conocemos en la estructura atómica pareciera que esa es verdad de por sí. El núcleo del átomo tiene un núcleo donde hay protones y neutrones y por afuera hay una nube de electrones. Ese es un concepto, ese es el concepto eh, de la teoría del átomo de Bohr, pero nadie ha visto eso. Ahorita está la teoría de cuerdas, que significa que el átomo no es así, el átomo es de otra manera. Entonces, cuando uno dice que dos núcleos de átomos los podemos mezclar, uno pensaría, hay una nube de electrones, bueno, tenemos que mover esa nube de electrones para traspasar y unir los dos núcleos. Eso sería una fisión nuclear. Parece de alta energía. Y parece que los seres vivos son capaces de hacer algunos procesos de esos. Por eso, no tenemos que ver al átomo como un núcleo nada más, porque ese es un concepto, esa es una teoría. No funciona hasta ahora porque puede explicar muchas de las cosas de la naturaleza, sobre todo en la parte atómica. Podemos determinar la frecuencia de vibración, los niveles de electrones, pero no es en realidad esa estructura la que en realidad es. Tampoco se sabe cómo es, porque no podemos llegar a observar allá. No sale en la pantalla. El PDF tampoco lo tiene.
Tenía... Pero en esta... Ok. Pero algunas de las cosas que salen ahí, vamos a ir adelantando y trato de ilustrar muy bien. La tabla periódica que nosotros conocemos, que cuando yo estudié tenía 103 elementos, ahorita tiene muchos más, son una serie de casillas, numeradas del 1 hasta la 103. Cuando se hizo la tabla periódica, se hizo por el peso, por la masa de los elementos y se fue orientando de acuerdo a la masa de cada uno, que era lo único que se podía determinar, o lo primero que se determinó de los elementos, la masa atómica. Luego se dieron cuenta que se podía evaluar algo más de acuerdo a la tendencia de cantidad de protones y neutrones. Eso se hace por las valencias. Es muy complicado de explicar brevemente aquí. Pero entonces se determinó que las casillas que correspondían eran el número de protones que hay en el núcleo, las cargas positivas. Entonces, si nosotros tenemos el oxígeno que tiene 8 cargas positivas y le añadimos una carga más, ya no se llama oxígeno, añadimos un protón más, se llama otra cosa. Entonces, o a un elemento le quitamos un protón, entonces ya no se llama, por ejemplo, silicio, se llama boro. O simplemente movemos las casillas dependiendo del número de protones. Entonces, para las leyes, las primeras leyes de la química que establecieron ley de las proporciones definidas y ley de la conservación de la masa, es que la masa no varía cuando hay reacciones. Y que lo que eran átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, se combinaban y formaban agua. Pero siempre la cantidad de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno permanecían en el agua y cuando los contábamos eran los mismos. Ningún elemento se transformaba en otro. Por lo tanto, no había la posibilidad de transmutar elementos. Se consigue en las reacciones termonucleares la transmutación de elementos. Pero no en aquel entonces se decía eso no es imposible, por lo tanto esa ley se aplica a todo lo que se conocía y también a los seres vivos. Sin embargo, los seres vivos tienen otra capacidad. Ah, muy bien, por fin llegamos, gracias. Muy bien, yo tengo el punto. Vamos a adelantar aquí. Yo comenzaba hablando del calcio, la cantidad de calcio que se le recomienda dar a los pacientes. En Venezuela hay una tabla desde del 2000, no se ha actualizado. Un paciente masculino tiene que recibir entre 1.200 a 1.300 miligramos de calcio, es decir, 1,3, perdón, 1.300 gramos de calcio. Y por encima de los 60 años era lo de los 1.300. Esto no está de acuerdo con el Instituto National Institute of Health, donde los valores en personas mayores son más bajos, que sería lo correcto, no dar tanto calcio, sobre todo en personas de mayor edad. En Venezuela se considera que se tiene que aumentar cuando están lactando o mujeres embarazadas 100 miligramos adicional. Ahora, dietas con aportes bajos, 250 a 300 miligramos día.
de calcio, no hay evidencia de que tengan problemas de salud, sobre todo en países industrializados, donde las personas consumen tal vez una dieta variada. Es decir, que no necesitamos unas dosis muy altas si tú estás recibiendo una dieta, digamos, suficientemente variada. Esto lo tienen en la presentación y aquí está la referencia. ¿De dónde proviene el calcio entonces? Para entenderlo, tendríamos que entender lo que es la química integral de la vida, que es lo que les estaba hablando, de que todas las leyes se hicieron en base a tubos de ensayo y pruebas en laboratorio donde no intervenían los seres vivos. Entonces, hay elementos como magnesio, potasio y silicio que muchos de ustedes ya manejan cuando saben que no le tenemos que dar tanto calcio al paciente, se le recomienda magnesio principalmente, porque ahorita vamos a ver cuál es el proceso, que es una transmutación, que significa que unos elementos se pueden convertir en otros elementos. La ley de las proporciones múltiples específicamente nos dice que, por ejemplo, dos moléculas de hidrógeno, que tiene 4 átomos de hidrógeno, con una molécula de oxígeno que tiene 2 átomos de oxígeno, va a formar 2 moléculas de agua. Y eso no se transforma ni se cambia la estructura. Es decir, estas moléculas, la cantidad de átomos al inicio y al final van a ser siempre las mismas. Hablábamos de la tabla periódica, de las casillas. Hay elementos por aquí, el silicio es el número 14, el magnesio es el número, digamos, la casilla 12, el magnesio. ¿Qué significa? Que en la casilla 12 aparece el elemento que se llama magnesio. ¿Qué tiene ese magnesio? 12 cargas positivas en él. Tiene también cargas negativas, que son neutras, que son los neutrones. Entonces sumamos los neutrones más los protones y nos da la masa del magnesio. Casualmente es 24 porque tiene 12 neutrones también. Tiene 12 protones positivos y 12 neutrones da 24. Es importante acordarnos de ese número, 24 y 12 del magnesio. Normalmente, ¿qué hacemos con un ser vivo cuando aplicamos los conocimientos de química actualmente? Consideramos que, bueno, es una caja negra lo que sucede dentro de ese ser vivo y los elementos que entran A deben salir como A. Es decir, lo que entra en la alimentación debe salir en las heces, en la orina, en el sudor, en el epitelio que va perdiendo ese ganado, por decir algo, ese animal. Entonces, lo que entra tiene que salir. Si no sale, se está acumulando. Y si sale en demasía, bueno, lo estamos sacando de aquí adentro. Hablando del calcio, por ejemplo, si entran tantos gramos de calcio y no salen tantos gramos, entonces se está formando hueso o se está almacenando dentro del organismo. Y si salen demasía, bueno, se está descalcificando. Ese es el concepto que se maneja actualmente. Cuando nosotros aplicamos esta teoría a una vaca productora de leche, generalmente hay un desbalance, porque la vaca tiene que producir aproximadamente una leche con por encima de los 1000 miligramos de calcio por litro y cuando calculamos todo lo que está recibiendo en forraje, agua y demás, o sal que a veces le dan, pero la sal es principalmente cloruro de sodio para aumentar la sed, para aumentar la cantidad de agua que tome y para que la producción de leche sea de mayor volumen. Entonces, aquí hay un desbalance. Volvemos entonces a el calcio. El calcio tiene un número atómico 20, es decir, la casilla número 20, y tiene un peso atómico de 40. El magnesio, recuérdense, número atómico 12 y la masa es 24. El oxígeno es la casilla 8 y el peso es 16. Si nosotros sumamos 8 más 12 nos da 20. Si sumamos 16 más 24 nos da 40. Es decir, oxígeno más magnesio nos da calcio. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos un átomo de magnesio y un átomo de oxígeno y los podemos solapar, mezclar los dos
eh, núcleos. Entonces lo que vamos a hacer es sumar lo que hay aquí. Olvidémonos momentáneamente que aquí hay una capa de electrones, que la química nos diría, no, tú no puedes atravesar esa capa de electrones, necesitas muchísima energía para hacer eso. Pero imaginemos que los seres vivos sí son capaces de atravesar esa capa de electrones a través de algún sistema que no todavía desconocemos. Entonces, el magnesio va a aparecer donde lo requiere el organismo como calcio. Entonces, ese ser vivo, esa caja negra, yo no tengo que medir nada más el calcio que entra, sino tengo que medir el calcio y el magnesio para saber lo que sale por aquí. Entonces tengo que sumar todos los que podrían transmutarse, calcio, magnesio y silicio, que es el otro caso, y sumarse calcio, magnesio y silicio. Cuando hacemos esto, si nos cuadra, la vaca no se descalcifica o no se almacena magnesio dentro de la vaca, sino que al combinarlos podemos obtener esto. Entonces, para los seres vivos, estas ecuaciones ya no son válidas. Hay cierta observación que hay que hacer y cierta corrección en esto. Cuando hace muchos años yo recibí esta información, eso es como, bueno, uno lo lee, pero es cierto. Entonces nos dedicamos a hacer algunos experimentos. ¿Qué cosa puede en la naturaleza transmutar los elementos como para moverlos de un lado a otro que sea fácil de medir? Entonces pensamos que las semillas, la formación, la germinación de semillas, la semilla seca es un potencial de una planta completa que puede dar frutos y puede dar flores y puede dar una cantidad de cosas, pero la tienes contenida en una semilla. Entonces, hicimos unas pruebas donde en el lote de semillas se analizaban antes de ponerlas a germinar todos los elementos y después las poníamos en agua destilada para que se humedecieran y comenzara el proceso de destilación. Agua destilada para no aportar ni calcio, ni magnesio, ni ningún otro elemento. Entonces, lo hicimos al primer día, al segundo día, al tercer día. De nuevo, esas semillas que están germinando se disolvían en ácido y se mandaban al laboratorio a analizar. Entonces, las de control quedan aquí, que se mantienen varios lotes, pero que no han sido germinadas, y a lo largo del tiempo entonces va variando el magnesio y después cae el magnesio. Incluso el calcio, que es esta figura que está aquí, va variando a lo largo de los días. Después nos dimos cuenta que habíamos cometido un error porque la transmutación parece que no tarda 3 días nada más. Eso comienza prácticamente de inmediato. Apenas se humedece, parece que a las horas. Entonces había que estar siguiendo hora tras hora, agarrando los lotes de semilla y disolviéndolos en agua. Cuando añadimos otro elemento, este es el potasio más bien sube a lo largo de los días. Y otro elemento es eh, el sodio. Aquí está, hay bastantes colores, pero cuando nosotros corregimos este análisis por transmutaciones, es decir, todos los elementos que pueden transmutarse uno a otro dentro de una semilla. Entonces, lo que estamos obteniendo es una línea recta prácticamente, que es esta línea morada que está aquí, al corregirlo con transmutaciones biológicas. Es decir, lo que unos se transforman en unos elementos y otros en otros, si los sumamos todos, entonces todos permanecen igual. No es error de apreciación de los aparatos. Simplemente se mantienen en una línea porque no hay variación, no desaparecen los protones y los neutrones, lo único que se mueven dentro de los átomos. Pero la cantidad de protones, la materia no desaparece, permanece. Lo único que hay es transmutación. Por lo tanto, hacia calcio tenemos potasio, magnesio, calcio y silicio. Y otra de las transmutaciones supremamente importantes para la medicina es la que sucede con el sodio. El sodio tiene peso 23, número atómico 11, y el potasio 39 y número atómico 19. Cuando nosotros agarramos casualmente el oxígeno también, que es el oxígeno indispensable para la vida, el oxígeno, el núcleo, que es el número 8, y lo sumamos al sodio, que es el número 11, nos da 19, que es el potasio.
nos cuadra también la masa. Es decir, lo que sucede, lo que podría estar sucediendo en la membrana celular es una transmutación, porque fuera de la célula hay bastante sodio, dentro de la célula hay bastante potasio y hay unos inventos de la bomba sodio-potasio que es mover contragradiente el potasio hacia adentro de la célula y eso se hace con consumo de energía, incluso con consumo de oxígeno. Pero a través de transmutaciones biológicas se puede explicar muy fácilmente. ¿Qué significa eso? Que si tú estás excretando una cantidad grande de potasio, tal vez lo estás excretando por algún mecanismo de esto. Estás consumiendo sodio y excretando potasio. En un trabajo hablaban de que los soldados del ejército americano que luchaban en el desierto, en zonas calurosas, excretaban más potasio de lo normal. Entonces, la conclusión, bueno, le tenemos que dar más potasio a los soldados en vez de darle sodio, que era lo que se le daba normalmente. Pastillas de sal o soluciones con bastante sodio. Es incorrecto, porque si está sucediendo esta transmutación, lo que necesita el paciente es sodio. Y eso lo vamos a ver por lo siguiente. El cloruro de sodio, cuando lo disolvemos en agua, no varía la temperatura. Pero si disolvemos potasio en agua, el cloruro de potasio baja la temperatura, toma calor del medio. Cuando nosotros hacemos la transmutación de sodio a potasio, entonces tenemos necesariamente que tomar ese calor. Entonces, el potasio, de cierta manera, lo que hace es un mecanismo de enfriamiento del cuerpo. Cuando una persona está en un maratón o en una carrera de mucho calor, entonces va a excretar más potasio y eso es normal y eso está reportado, se excreta más cantidad de potasio. Incluso cuando uno excreta más cantidad de sal o sudoración de electrolitos, cuando va a consumir algún alimento, siente que le falta sal. El cuerpo está pidiendo lo que necesito es sal. Y lo que normalmente el cuerpo pide es sodio. Eso es lo que se le da como para compensar. Entonces, la transmutación de sodio a potasio también ayuda en el momento en que tenemos que enfriar el cuerpo, sea por algún evento específico o incluso un control de temperatura que sucede durante la fiebre. Entonces, la transmutación cuando se mueve sodio a potasio también absorbe calor. Pacientes con un daño en la glándula suprarrenal excretan grandes cantidades de potasio aunque no ingieran nada de él. Hay que cuidarse del golpe de calor, que sería una baja de sodio. Y en los casos del calor y la fiebre. El doctor, bueno, antes de pasar al doctor Kerran, lo que algunos me podrían decir, bueno, pero la hipertensión es causada por el exceso de sodio y los hipertensos cuando consumen sodio les sube la tensión. Sí, hay alguna hipertensión sensible al sodio. Pero ¿qué podría estar pasando en ese caso? Que el mecanismo biológico de la transmutación de sodio a potasio está bloqueado. No puede el cuerpo deshacerse del sodio. Entonces lo que está consumiendo lo lleva a aumentar la presión. Eso podría pasar. Esta información nacía de Louis Kerbrand, que fue lo que leí yo un libro de este autor, y después hicimos los experimentos para verificar que las transmutaciones sucedían y cuando vimos que corregíamos si aplicábamos transmutaciones biológicas, entonces concluimos que esto era totalmente posible. Y luego, uniendo muchas evidencias que aparecen en la literatura, hay evidencias, por ejemplo, que hablan del silicio como oligoelemento y dicen, tiene tal vez que ver algo en la solidificación de fracturas, el silicio, porque se ha visto mayor cantidad de silicio cerca de la zona de la fractura. Y una de las transmutaciones que propone Louis Kerbrand es de silicio, carbono, produce calcio. Es decir, que el silicio podría intervenir en ese proceso. El magnesio más oxígeno produce calcio.
y ese sobre todo en las conchas marinas, en las algas, en los crustáceos, en la formación calcárea que existe en muchos animales marinos, puede ser desde magnesio hacia calcio, porque el agua de mar contiene gran cantidad de magnesio, por supuesto, además de sodio. Después, el sodio más oxígeno a potasio, que este es el que veíamos en el ejemplo del calor. Es decir, calcio no solamente proviene del calcio que nosotros consumimos, nosotros fabricamos nuestros huesos con ayuda de otros elementos como magnesio y silicio. Y otro de las transmutaciones importantes es hacia hierro. El hecho de dar una cantidad de hierro a veces es contraproducente, produce estreñimiento, aumenta la cantidad de radicales libres por la reacción de Fenton a través del hierro. Y hay una transmutación que sucede de manganeso a hierro. Es decir, nosotros necesitamos más bien manganeso cuando tenemos un problema de deficiencia de hierro. Y no necesitamos dar tanto hierro. Por lo tanto, la tabla periódica de los elementos, estos elementos que están aquí, calcio, nitrógeno, oxígeno, silicio, fósforo y azufre, están muy relacionados, igual que esta parte de la tabla periódica. Sodio, magnesio, calcio, potasio y calcio, que es la tabla periódica, entonces no es fija, es movible cuando hablamos de seres vivos. Cuando hablamos de sustancias químicas de laboratorio, sí, son inamovibles. Pero cuando hablamos de seres vivos que intervienen en el metabolismo con estas sustancias, sí podemos tener variaciones en esos elementos. Entonces, biotecnoquímica desde el inicio, cuando tuvimos esta información, desarrollamos algunos de los productos con el concepto de transmutaciones biológicas. Entre ellos está el osteogen, que tiene una serie de calcáreas, pero también tiene magnesio y potasio, y el prohemo, que es prohemoglobina, que dentro de los elementos, bueno, tiene cobre, que tiene que ver con la formación de hemoglobina, que a veces hay anemias debido a cobre, pero también tiene manganeso y no tiene hierro. Es decir, un elemento para favorecer la hemoglobina sin hierro. Y hay un estudio que hizo a propósito el doctor Adolfo Larrocha y que la presentó en un cita sobre el uso del prohemo en mujeres embarazadas con incidencia de anemia. Combinaba prohemo y caldo de carne, prohemo solo, caldo de carne solo o control. Lo que mejor funcionaba era caldo de carne y prohemo. Y hay otros productos como el oligopur oral y el Metabas, que ahorita es inyectado. Hay que recordar algo de la asimilación del calcio, volviendo al tema del calcio. No necesitamos tanto calcio como nos han dicho. Por supuesto que es individual. Pero cerca de los 250 miligramos en una dieta, que es lo que consumimos. No, aunque seamos lactofóbicos, como era el doctor Henry Paso, que no quería nada con leche ni quesos. Nosotros estamos consumiendo calcio, sobre todo en los granos, en los cereales, hay cantidad de fuente, aunque pequeña cantidad de calcio. Y hay algo que hay que recordar. La asimilación del calcio en el organismo sucede en unos sitios del intestino que son donde se unen los elementos divalentes. Entonces, cuando nosotros tomamos calcio, tal vez comimos un yogur o comimos un café con leche y después tomamos unos oligoelementos, unas vitaminas, un multivitamínico, por ejemplo, tiene magnesio, tiene manganeso, tiene zinc, no se van a asimilar porque principalmente va a llegar el calcio, que es más abundante, va a ocupar todos los sitios de asimilación, y el magnesio, el silicio, que también son divalentes, no tienen sitio donde asimilar. Entonces salen a las heces directamente. Es decir,
la asimilación de los oligoelementos, cuando se dan oligoelementos, tienen que ser en ayunas, separado de las comidas y preferiblemente no con lácteos, porque el lácteo contiene una cantidad de calcio que es el que va a inhibir la asimilación. Y por lo tanto, cuando uno da magnesio, por ejemplo, la recomendación de magnesio es que sea en la noche, sea cualquier sal de magnesio que se pueda consumir, y no hay una que se llama magnesio calcio, ya la veo menos, porque está compitiendo el calcio con el magnesio en el mismo sitio de asimilación. Preferiblemente siempre darlo por separado. Si el paciente les dice, mira, pero no me vas a mandar calcio, tengo tal edad, necesito el calcio, y se lo quieren prescribir simplemente para que no estén con la angustia o que se vaya para otro médico, porque simplemente ese médico no me hizo caso que le pedí calcio y no me lo mandó, entonces mande el calcio junto con el desayuno, con la leche, con el yogur, con el café con leche. El magnesio separado del calcio en la noche solamente. Muy bien. Esto es un libro que salió hace poco, que está en Amazon nada más, disponible, Mitos y Verdades sobre el Calcio, donde se habla en detalle de esta breve charla, que como no había nadie que me dijera el tiempo, entonces creo que me pasé. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar al refrigerio? ¿Cómo? ah, Ok. ¿Cómo se recomienda la administración de magnesio? Bueno, magnesio se pueden tomar hasta 800 miligramos de magnesio. Eh, Se puede separar en la mañana y en la noche, pero preferiblemente en la noche porque el magnesio también tiene un efecto sobre el tejido muscular de relajación y, y nos ayuda a conciliar el sueño. Pero cuando me preguntan de sales, cualquier sal, eso no importa. La más fisiológica sería la que proviene del agua de mar, que es de donde proviene la vida. La del agua de mar es cloruro de magnesio, pero el cloruro de magnesio es amargo porque se consigue en líquido. Hay algunas tabletas blandas de cloruro de magnesio que serían ideales, pero no han sido muy efectivas en la conservación. Entonces se vuelven higroscópicas, se degradan, o sea, parece que se hubieran dañado. Entonces, lo fisiológico sería cloruro de magnesio, pero cualquier sal. ¿Recomiendas el agua de mar, como lo recomiendan algunos nutricionistas en la mañana? No tengo conocimiento, pero sí sé que hay terapias de agua de mar, incluso de alguna manera, pero el agua de mar sería algo, por supuesto, no podemos tomar agua de mar, sino una dosis, una mini dosis. Hay una cantidad de oligoelementos y minerales presentes, sí, sería recomendable. ¿Qué opinas del magnesio quelatado o quelado? El magnesio quelatado es también asimilable y de todos modos, cuando llega al tracto gastrointestinal, al estómago a través de los ácidos, se convierte en ion magnesio. Termina siendo ion magnesio, no importa de dónde venga. Donde es más difícil de sacarlo es del óxido de magnesio. Pero el quelatado es asimilable y funciona bastante bien. Lo que pasa es que dependiendo del quelato puede ser más caro. Y si es un quelato como por ejemplo el EDTA de magnesio, ese no se asimila vía oral, se excretaría igualito. Entonces hay que ver exactamente cuál es el quelato que lo usa. Al final igual lo vamos a absorber. Sí, sí, cualquier quelato, a menos que sea el EDTA, que es muy fuerte el enlace, eh, eh, se puede asimilar. Okay. La pregunta ya en el fondo.
Ok, el uso del magnesio junto con la vitamina Y K2, D3 y K2. o Bueno, el eso, K7. ahí estamos interviniendo en el metabolismo del calcio a través de las vitaminas y de estos procesos. Por supuesto, si el magnesio es capaz de transmutar a calcio y nuestro mecanismo está funcionando adecuadamente, estaría muy indicado el magnesio y estos elementos. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa de café para continuar con las conferencias.